Y si Cristo sí volvió, ¿qué pasaría si la segunda venida de Cristo, planteada en la Biblia, era Karl Marx? Imaginemos que volvió con un nombre distinto, una apariencia distinta, pero con ciertas similitudes en pensamiento. Hoy pienso realizar una crítica al marxismo, al capitalismo y a la vez hablar sobre la antirreligión. Usaremos la misma religión como metáfora, pero primero, ¿de qué religión estamos hablando? ¿Y de qué Dios también? Hablar de religión y no de un Dios es casi imposible. Dios es el sujeto de un fenómeno social. La religión misma crea actores a partir de su medio. Geografía, sociología, filosofía, de el entorno de la percepción humana. Dios es el fin, la explicación de la existencia y la naturaleza del lugar. Basémonos en la explicación de la naturaleza que se dio en la Jerusalén antigua, para ejemplificar el punto. Desarrollo 1. Cristo y Marx, el Mesías y el Dios marxista. Freud decía que la creencia en Dios nace en el miedo, del deseo infantil de tener un padre que nos proteja en medio del caos. Cristo no fue solo un salvador espiritual en el sentido mitológico de la palabra, sino también en el sentido metafórico. El proletariado de su época eran los pobres y los enfermos oprimidos por el Imperio Romano. Cristo no era comunista como tal, pero sí tiene ciertas similitudes con el pensamiento marxista. La crítica del poder, la igualdad y un futuro paraíso. Crítica del poder. En Apocalipsis 17, del versículo 5 al 6, Juan nos habla sobre la gran prostituta. Dice: y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Quién más que la iglesia y la religión misma en los tiempos de Marx? La religión se había prostituido al nivel de convertirse en una herramienta para mantener al proletariado en un estado de falsa conciencia, desviando el sentimiento de lucha y de la revolución. La evolución del capitalismo y la creación de una sociedad sin clases sociales ni explotación, alcanzable solo mediante la justicia social y la revolución proletaria, se parece mucho a la prometida redención del mundo cristiano, en donde se erradicarán la muerte, el sufrimiento y la opresión, donde se establece un nuevo orden basado en la justicia divina. Igualdad. Ambos, Cristo y Marx, criticaron la desigualdad social que existía en sus respectivas épocas. El mensaje central era la igualdad, criticar a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. La hipocresía que existía por el desequilibrio de poder entre las clases, la liberación de los oprimidos y una promesa de que todo mejorará en el futuro. El marxismo propone, por su parte, un fin último para la humanidad, una liberación de su naturaleza, de su praxis, un fin en el que la injusticia será vencida, el sufrimiento desaparecerá, las estructuras opresivas serán vencidas, los recursos serán compartidos, sin clases y igualdad, donde las clases sociales desaparecerán y el proletariado, que llevará la revolución y transformación que cambiará la estructura social al tomar el control sobre los medios de producción. Pero, por su parte, la anunciada segunda venida de Cristo traerá una nueva paz, una justicia, una nueva Jerusalén, un lugar de paz eterna, sin maldad, donde Dios mora entre los humanos. Un paraíso futuro. El punto es que, a pesar de todo, Marx nos propone una visión más materialista. Afirmó que la religión es el opio del pueblo, una trampa que ofrecía consuelo en una realidad de sufrimiento. Por eso propuso el comunismo. Pero, irónicamente, el pensamiento marxista, el comunismo de Marx, también es una religión, pero sin intención. Ciertamente nos ofrece un paraíso, no en el cielo, sino en la tierra, pero no en la tierra presente, sino a futuro. Esto mediante la profecía escatológica del colapso inevitable del capitalismo. También nos propone sobre el pueblo elegido, que son el proletariado, que debe liberarse del mal, la burguesía y el engaño del capitalismo. La propiedad privada y las clases sociales, que son como el pecado, también exige sacrificio y disciplinas de forma dogmática para crear el capital necesario para que el comunismo real se pueda dar a través del socialismo. Y desde un punto de vista tenemos a Marx y Engels, si lo romantizamos de esta manera, como profetas y sus publicaciones como si fueran evangelios. Según las distintas ramas del marxismo, como el leninismo y el estalinismo, la religión era una barrera para el progreso social, motivo por el cual buscaban erradicarla y reemplazarla con su propia religión del Estado, pero en su raíz el efecto que ocasionaban era casi el mismo. Por su parte, las religiones y principales figuras representantes en cada una de ellas, como
como Cristo, como Buda, no promueven una agenda política en sí. Ellos se inclinan más por la transformación espiritual, moral y ética del individuo, encontrar una paz interna. Y es en el momento en el que la religión es absorbida por los ideales del Estado en que ésta se corrompe, donde se vuelve una herramienta, un aparato para mantener a los individuos en una maquinaria ideológica. Cuando se institucionaliza la religión y cuando se toma el poder, se transforma. Se crean dogmas incuestionables y santos intocables en partidos políticos. La población se polariza y la liberación prometida se convierte en una norma impuesta. Desde este punto no pareciera haber muchas diferencias entre el comunismo y las religiones que Marx y otros autores criticaban. Es irónico porque escapar de la creencia de la religión o de un dios metafórico que rija al pueblo parece imposible en el contexto humano. Hoy en día no tenemos una iglesia que nos controle directamente a todos, no hay un dios que dicte mandamientos desde un plano astral, pero ¿es realmente cierto esto? Los nórdicos sabían que sus dioses morirían un día en el Ragnarok y que de sus cenizas nacerían otros nuevos que ellos no desconocían básicamente. La creencia en Dios es una parte inherente de la razón, de la praxis humana, y se hace presente en la metáfora, y mientras esto siga ocurriendo, seguiremos siendo esclavos de ellos y de nuestras instituciones, que hagan uso de ellos. El capitalismo moderno lo ha sabido transformar. ¿Qué pasa cuando la religión se vuelve el idóneo de vida? ¿Qué pasa cuando el consumo desmedido y controlado son parte de nuestro dogma para mantenernos consumiendo y produciendo a la vez? Ahora tenemos algoritmos que nos proporcionan contenido y distracción en vez de los relatos épicos y mitológicos. Ya no vamos a templos, pero qué bien que acudimos a centros comerciales que reúnen toda la avaricia corporativa y toda la forma de consumo con aire acondicionado. Tenemos publicidad en todas partes que nos recuerdan a qué Dios servir, al del dinero. Veneramos a figuras mesiánicas que realizan milagros modernos imposibles para el ciudadano promedio, pero que a través de nuestras pantallas se ven tan reales. Nuestros dioses nórdicos y espirituales se transformaron en héroes del marketing que profesan la misma ideología y que está bien, o sea, al menos es lo que dicen, pero es la forma correcta de comportarnos como individuos disciplinados, educados, portados, resilientes, eficientes, pero eso no quita que nos mantienen dentro de este velo, sin una identidad propia, sin la individualización real, más allá de la forma de ser que nos imponen y que bajo un falso libre albedrío nosotros hemos creado. Somos esclavos básicamente, cuando en realidad lo estamos adoptando. No somos creadores de nuestra forma de ser, solamente la adaptamos, pero como se adopta una tendencia o una moral de consumo. Hasta damos diezmos en los impuestos o en las suscripciones pagadas que realmente no necesitamos. Al final, el sistema le conviene y sale ganando si uno sale o no sale de su casa, si consume o no consume, si socializa o no socializa. El pecado es una de las principales fuentes que promueve la industria multimillonaria mediante la explotación del deseo y demás recursos humanos, pero no es tabú, o sea, es mercancía, una mercancía que mueve millones y todo lo que lo ofrece a solo un clic, a 24/7.